nuestras autoridades. Es una estrategia sumamente importante, es una estrategia que ha demostrado sus bondades y que ha tenido resultados interesantes a lo largo del camino que ha recorrido. Se mencionó que la estrategia ya tiene varios años, efectivamente, implementa y diseña esta estrategia que vamos a revisar en unos momentos. ¿Dónde le avanzo? Okay. También aquí, bueno. Y bueno, continuamos, y gracias a la licenciada por apoyarme técnicamente. Bueno, miren, la primera diapositiva corresponde al objetivo de esta sesión. Como ustedes pueden ver, es una sesión que está dirigida a los candidatos a ser acreditadores nacionales. Vamos a revisar de qué se trata esto. Básicamente, a lo largo del curso, de hecho, hay una ponencia específica para este tema, ¿verdad? Y es autorizados por el nivel federal. Autorizados se le da la connotación debido a que están siendo capacitados por la federación y al entregarles la constancia al final del curso, pues están siendo autorizados para poder ejercer esta actividad. Son seleccionados de 32 entidades federativas, es decir, participan prácticamente todo el país y pues es en el marco de la estrategia de GAM. Adelante. Bueno, les quiero presentar el contenido es muy concreto, como pueden ver. No quiere decir que la estrategia GAM sea muy sencilla, digámoslo así, sino que tiene muchas aristas. De hecho, yo todavía actualmente ya tengo varios años coordinando este tema y todavía me sorprendo que nos hacen preguntas que todavía no están contempladas ni en los lineamientos ni en nuestro quehacer cotidiano. Entonces eso obviamente genera que nos hace ver que la estrategia tiene muchas aristas, tiene muchos recovecos, a pesar de que pues en teoría estamos perfectamente organizados. Sin embargo, siempre hay cosas, siempre hay situaciones que se van dando con los días cotidianos de trabajo y vamos tomando en cuenta para ir actualizando los lineamientos con base en estas condiciones que se dan. Bueno, miren, esta diapositiva yo se las quiero presentar. Seguramente algunos de ustedes ya conocen la estrategia, han participado, de hecho, y en otros casos, pues, se están incorporando a la misma. Pero pocas veces revisamos qué quiere decir la ayuda mutua, y eso es pues, parte fundamental de lo que se trabaja en los grupos GAM, precisamente. La ayuda mutua está escrita, está en artículos, en muchos artículos. De hecho, se dice que ya desde el siglo XIX existían documentos relacionados con esto. Y bueno, aquí básicamente lo que quiero resaltar es que las personas que tienen una condición de esta naturaleza, pues tienen un objetivo común. Esa es una de las puntos importantes de lo que es la ayuda mutua, que tengan objetivos en comunes, ¿sí? De hecho, algunos autores lo exploran, por ejemplo, el teórico Piot subraya que la ayuda mutua es un factor de evolución, o sea que está ligada a la condición humana, ¿verdad? Ahí lo dice precisamente, y que genera pues un elemento esencial en la supervivencia de las especies. Todo esto es muy teórico, pero si nosotros nos remontamos a la vida cotidiana, nosotros todos podemos, y lo hemos vivido, que a veces nos queremos poner a hacer ejercicio y si vamos solos como que nos cuesta más trabajo, pero si compartimos esta actividad con algunas personas, para nosotros es mucho más fácil llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque existe un compromiso inherente con las personas que están haciendo la actividad y eso jala a las personas a que no decaigan en este objetivo. Entonces, la condición de que sean varias personas que tienen que alcanzar un objetivo común, pues es algo importante para la ayuda mutua en general. Otra condición es
el caso más conocido por todos, yo creo que así es, que dos personas, el señor Wilson y el doctor Bob Smith, dos hombres que inicialmente se decía que estaban en Nueva York y finalmente se identificó que iniciaron esta actividad en Ohio. Vean el año 1935, ellos dos eran alcohólicos, eran dos hombres que luchaban contra esta enfermedad. Y un día se juntaron y decidieron hablar, circunstancialmente se juntaron a hablar de este problema y vieron que podían mantenerse sobrios a través de ello. Eran dos personas nada más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues nos da la idea de que a partir de dos personas, pues ya tenemos un grupo. Aunque obviamente en los lineamientos que tenemos nosotros no es así. Sin embargo, quiero resaltar la fortaleza que da el estar haciendo un objetivo común con dos o más personas. Deciden ellos finalmente crear este grupo de apoyo, lo publican y a partir de ese entonces nace esta asociación que ha tenido mucho éxito. Hay en todo el mundo, todos los hemos visto, y por eso hice esta locución en relación a estos dos hombres que superaron su problema. Bueno, ese es uno de los antecedentes generales, ya llevado al terreno de la salud. Los grupos de ayuda mutua pues tienen tienen la misma condición de que se comparte una situación o problema en común. En este caso sería un problema de salud. Esto lo menciona la OMS y la OPS, con el objetivo de que se brinden apoyo emocional y práctico y afronten los desafíos para mejorar su calidad de vida. Se busca entonces, de acuerdo a lo escrito, publicado por la OMS, que la ayuda mutua se adhiera a los servicios de salud como parte de un enfoque integral para la atención, sobre todo en este caso de las enfermedades crónicas, que sabemos, todos conocemos, que también hay grupos para otro tipo de condiciones, como son las adicciones, en fin, una serie de grupos que incluso están establecidos en nuestras instituciones. Nosotros estamos refiriendo a las enfermedades crónicas como tal y por lo tanto es el tema que se va a tratar obviamente con más ahínco. En esta situación los pacientes reciben apoyo adicional de sus pares. Entonces, insisto, la situación de que sean varias personas con el objetivo común y que tienen un problema pues en común, valga la redundancia, pues es lo que permite llegar al éxito al cabo de una actividad grupal. Y ya entrando al terreno de los grupos de ayuda como tal, ustedes conocen, o los que no sea así, pues hay una serie de reuniones internacionales de promoción de la salud en el mundo. Todo este antecedente viene de la reunión de Alma Ata URSS en 1978. A partir de ahí se han hecho seguimiento a estos enunciados que se generaron y con cierta periodicidad se llevan a cabo en diferentes países estas conferencias. Una de las más importantes se llevó a cabo en Ottawa, Canadá, y ahí surgió una carta donde se establecen las situaciones de lo que se debe hacer a partir de 1986, en donde se definió que se debe impulsar la capacidad de la comunidad y la participación social en materia de salud. Es decir, se da un giro en ese entonces a que no solo los gobiernos o el personal de salud, las instituciones de salud, sean responsables de la salud, sino que también la propia sociedad y las personas como tal deben ser participantes y responsables de su salud. Eso es lo que se dio en aquel entonces. A raíz de eso, pues entonces, en México, los antecedentes más inmediatos de lo que es los GAMC, pues fueron los clubes de diabéticos que iniciaron en la década de los 90s. Los que ya tienen varios años en el quehacer institucional seguramente recordarán la formación de estos clubes y cómo se atendía a un grupo de personas, todos ellos con diabetes o hipertensión, y pues, se les daban sus pláticas educativas que, como se venían haciendo desde hace muchos años. Muy bien.
Para terminar la parte de antecedentes, pues les quiero comentar que a partir de que se generan los clubes de diabéticos, o de personas con diabetes, perdón, más bien dicho, pues ya en el 2008 la Secretaría de Salud implementa lo que ya son los grupos de ayuda como tal, los conocemos, y sí han ido evolucionando en muchos aspectos, pero pues el antecedente de estos grupos que actualmente manejamos se da en el 2008. En esta lámina les quiero presentar muy brevemente algunas consideraciones del ENSANU 2023. Seguramente ya hay más información un poco más reciente, pero aquí lo que llama la atención es la asociación, por ejemplo, que tiene la obesidad en lo que es la razón de Homios con la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia. Entonces, ahí evidentemente hay una fuerte asociación de la obesidad con estas enfermedades, ¿verdad? Y en cuanto a hipertensión arterial, hay unos datos muy importantes que no creo que hayan variado mucho. Más del 40% de las personas con hipertensión desconocen su diagnóstico. Entre las personas que ya tienen y saben que tienen hipertensión, solo el 42.1 toman un medicamento para su control, ¿verdad? Y el 52.1% no realizan ninguna medida extra a la farmacológica para controlar su presión arterial. Entonces ellos nada más toman sus medicamentos y ya, no sabemos si pues están sedentarios, comiendo toda la sal que quieran, fumando, etc. Entonces vean estos datos que son relevantes en cuanto a las enfermedades crónicas. Y no falta decir que las 4 enfermedades crónicas que ya conocemos, obesidad como uno de los factores de riesgo, aunque también es enfermedad muy importante para la aparición de la diabetes, hipertensión, y luego se agrega la dislipidemia, pues entonces ya ese paciente, si no llega a tener una intervención, pues seguramente terminará con una muerte prematura o una discapacidad. Bueno, miren, ahora sí entrando en materia, lo que son los GAMS como tal, pues este es el objetivo general. Nos interesa llegar a las personas de 20 años y más, obviamente porque estamos en el programa del adulto y adulto mayor o adulto y anciano, y que padecen enfermedades crónicas que están descontroladas. Ese es básicamente nuestro objetivo. Nosotros podemos incorporar a personas controladas a los grupos, no hay impedimento, pero le estamos quitando el lugar entonces a una personita que realmente sí lo requiere. Entonces, de ahí que hablemos de que las pacientes preferentemente deben estar descontroladas, ¿sí? Para poder incorporarse a los grupos de ayuda mutua. ¿Y qué finalidad tiene esto? Obviamente que al controlar sus enfermedades, van a prevenir o van a retrasar las devastadoras complicaciones que todos conocemos que llegan a padecer. Ahí en la foto de la derecha vemos ya a un grupo de personas que ya está empoderada, ya está consciente de los beneficios que va a obtener al incorporarse a un grupo de ayuda mutua. Y algunas referencias también importantes. La norma oficial mexicana para la diabetes, si bien es del 2010, pues todavía sigue de alguna manera vigente, ¿verdad? Y ahí mismo se menciona la estrategia de los grupos de ayuda mutua como una condición importante, una alternativa importante para tratar estas enfermedades. Según la norma, esto sirve como un escenario para la capacitación necesaria en el control de estas enfermedades crónicas y facilita la educación y el autocuidado que mencionábamos en la Carta de Ottawa. Entonces, como ven, pues esto tiene significado porque de alguna forma nos están diciendo a todas las instituciones que podemos y debemos en un momento dado generar esta estrategia en nuestros escenarios. Hay otros documentos también, como ya lo mencionaba la doctora Liliana Vega, el programa específico de diabetes, que si bien el que está vigente es el 24, también tiene incorporada dentro de sus líneas de acción a la estructuración y el desarrollo de los GAMS. Bien,
Atendiendo el contenido y en los grandes bloques que establecimos en el contenido, ahora entramos a lo que corresponde a la organización como tal. Nosotros llevamos a cabo el desarrollo de los grupos en las unidades médicas de primer nivel de atención. Y esto tiene un gran porqué, ¿verdad? En estas unidades, el personal de salud deberá, en forma sistemática, promover y difundir la incorporación a los GAM. ¿Entre quién? Entre las personas que asisten a la unidad, precisamente, y que asisten para controlar sus enfermedades crónicas. Vamos a citar cuáles son las enfermedades crónicas que atendemos, pero esto tiene relevancia, les decía, porque pues se menciona, y es así, que en el primer nivel de atención se deben de resolver el 80% de los problemas de salud. Traducido esto a las enfermedades crónicas, quiere decir que los podemos mantener en control, ¿verdad? A nuestros pacientes crónicos en las unidades de primer nivel de atención. Y ese es uno de las metas y objetivos que tenemos en estas unidades. Entonces, por eso se desarrolla ahí la estrategia. No deja de haber grupos en hospitales, en algunos hospitales generales. Está bien, no nos negamos a eso, pero nuestras baterías deben estar dirigidas a los centros de salud o unidades de primer nivel. Siguiendo con la organización, pues en una unidad médica, nosotros en la sede de salud, el director de la unidad o el responsable de la dirección debe asignar a un coordinador de GAM, una persona que sea proclive al trabajo con la gente. Hay personas que les gusta, profesionales de la salud, que les gusta mucho trabajar con la población, de las categorías que ustedes me mencionen, y ellos son las personas idóneas para participar en esta estrategia. ¿Por qué? Porque tienen la tolerancia, tienen la habilidad para transmitir conocimientos y tienen también la habilidad para mantener cohesionado al grupo, que es lo más importante. Entonces, las disciplinas que pueden participar, y de hecho hay como coordinadores, tenemos, obviamente todas se refieren al área de la salud, enfermería, trabajo social, nutrición, psicología y o promoción de la salud. Básicamente son nuestros compañeros que llevan a cabo la coordinación de los grupos. En cuanto a la integración, el grupo se puede conformar a partir de 15 personas y hasta 20 integrantes. Todos ellos deben de ser mayores de 20 años y más. Ya les explicaba la razón, y es que nosotros estamos viendo adultos y adultos mayores. Los pacientes deben estar adscritos a la unidad médica. ¿Por qué razón? Pues porque van a tener un ciclo educativo que va a durar unos meses. Por lo tanto, tenemos que tener la forma de estar trabajando con ellos y en comunicación con ellos para poder concluir exitosamente nuestro trabajo. Los diagnósticos que nosotros incorporamos a los GAM son estos 4 que ustedes ven: diabetes, obesidad, hipertensión y dislipidemia. Y si se fijan bien y son observadores, pues son los que integran precisamente el síndrome metabólico. ¿Sí? Y insistimos que no hayan alcanzado el control de sus enfermedades, a pesar de estar asistiendo al tratamiento con su médico tratante. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué actividades realizamos en los grupos? Pues hay una serie de actividades ya bien establecidas, diversas actividades. Ustedes pueden ver ahí todas estas fotos son reales, son fotos que nos envían nuestros compañeros de los estados que tienen a sus grupos trabajando. Como decía la doctora Isabel Cristina, pues en activo, ¿verdad? Es importante señalarlo. Y como ven, pues son una modalidad un poco distinta a lo que veníamos haciendo en lo que yo comentaba al inicio de los clubes de personas con diabetes, ¿sí? Que ahí era la sesión educativa simplemente como una clase en un salón de clases donde el experto se para enfrente y le empieza a hablar a las personas sobre sus problemas que van a tener si es que no se cuidan y se controlan sus enfermedades. Estas modalidades ya quedaron atrás en nuestros GAM. Ahora se hace un modelo proactivo, activo, participativo, como ustedes me quieran llamar. La cosa es que la gente se mueva, participe,
¿sí? Como se mencionó desde el inicio. Vean ustedes en la parte superior tenemos dinámicas participativas, ahí hay juegos que en un momento dado dejan enseñanzas de acuerdo a las reflexiones que hacen al final. La toma de variables clínicas también es parte sustantiva de las actividades. La medición de peso y cintura, los talleres de orientación nutricional, no es nada más decirles a las personas, miren, si ustedes comen esto y comen esto, pues les va a pasar esto. No. Nosotros a través de talleres de orientación nutricional, como ven ahí con modelos, ¿sí? Con modelos de alimentos, les vamos enseñando a las personas, o orientando más bien a las personas, sobre cuáles son los alimentos que deben comer. Obviamente yo no soy nutriólogo y habrá dos ponencias en relación a esto, pero sobre todo las cantidades también son importantes de lo que deben comer. Entonces, como ven, es un enfoque integral, ¿sí? Tenemos actividad física también, esa foto es real. Si no hay espacios en las unidades médicas, pues ellos buscan, nuestros coordinadores buscan a dónde ir, incluso se van a las canchas de básquetbol, a los juegos que hay en los jardines y hacen la actividad. O sea, hay un mosaico de posibilidades, no hay límite en los grupos de ayuda mutua, ¿sí? Entonces, es una de las fortalezas que tenemos, la gente se empodera, la gente goza al ir a trabajar con sus compañeros de ayuda mutua para poder alcanzar sus metas. Esto es real, todo esto es real. Bueno, eso es lo que hacemos en GAM en cuanto a los aspectos educativos, a las actividades educativas. Pero ¿quiénes participan en los grupos? En el centro, bueno, el letrero apenas se ve, está en amarillo. Pues nuestra razón de ser de los grupos son los integrantes, los pacientes. Son ellos nuestra razón de ser y son a ellos a los que debemos, pues, al final de cuentas, modificarles todos sus hábitos y enseñarles cómo cuidarse correctamente. Ahí tenemos entonces a los integrantes de un GAM, ¿sí? Formados, como la foto del recuerdo, ¿verdad? Y bueno, todos ellos en general van muy, muy contentos, se integran y es la parte sustantiva de quienes participan. A la derecha tenemos, en este caso, nuestra compañera coordinadora de blanco, con sus gentes. No se ven 15, pero luego a veces llegan 13. Vamos a revisar la asistencia de los grupos, pero en general tenemos nuestros 15 integrantes en cada sesión o intervención educativa. Entonces participa nuestro coordinador o coordinadora, que también es un elemento sustantivo. Abajo tenemos al equipo de salud que participa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el coordinador coordina las actividades, pero que no va a hacer todo. No es la responsabilidad de hacer todas las acciones él o ella. No sería factible, además, ¿no? Porque hay expertos en cada materia. Entonces, el equipo de salud, ahí los vemos abajo, nuestros compañeros, odontólogos, psicólogos, sociales, en fin, etcétera, nutriólogos, pues todos ellos deben participar también en las sesiones e intervenciones educativas, las dinámicas que les comentaba. Acá en medio tenemos a nuestros compañeros de enfermería, abajo más bien dicho, ¿verdad? Y ellos participan haciendo las mediciones que se deben realizar cada mes con periodicidad mensual y obviamente al inicio y al final en el ejercicio de acreditación. Y en la parte superior del lado izquierdo tenemos a nuestro acreditador, en este caso nuestra acreditadora de grupo, que es la persona y el objetivo de este curso precisamente, y vamos a mencionarles exactamente qué actividades debe realizar una vez que ya está revisando ella, sancionando, diríamoslo así, como una especie de notario público, que todo se lleve a cabo durante el ejercicio de acreditación, que es el cierre de actividades del grupo. Bueno, nosotros vimos a nuestro compañero que estaba hablando en la sala de espera, estaba informando de qué se trata un GAM, cuáles son los beneficios, cuáles son los beneficios, las bondades que pueden tener las personas al asistir a un GAM.
Y bueno, de ahí las personas que logran entender esta parte, pues se integran a un grupo de ayuda. Ahí en esta foto, que también es real, todas las fotos son reales. Nada más les voy a mencionar alguna que no sea real, también no voy a saltar eso. Pero nuestros compañeritos, pues ya digo, nuestros pacientitos, perdón, ya están ahí listos para ver qué se va a hacer a partir de que ellos se integran a un GAM. Son creo que 16 personas las que están ahí, ¿verdad? Mínimo son 15. Ya podemos entonces formar un GAM. Bueno, el título del anterior decía formalización de un grupo de ayuda mutua. O sea, no es nada más de que yo ya tengo a mi gente, ay, qué padre, ya vamos a empezar mañana, ya lo cité y se vienen en ropa deportiva, vamos a hacer ejercicio. No, tenemos que darlo de alta correctamente, formalmente, pues en una palabra. ¿Por qué? Porque vamos a tener un seguimiento durante varios meses y entonces si nosotros no formalizamos al grupo, pues de alguna manera, pues que fulanito ya no fue, ahora vamos a sustituirlo por esta persona, o que a la mitad del evento, del ciclo educativo, no, que creen que ya se integraron dos más, no, eso no puede ser así, y ahorita les explico por qué. Entonces, el primer paso es suscripción del acta constitutiva. Es un documento ya legal, digámoslo así, donde ahí todo el mundo firma. En la parte superior están los datos del grupo y la unidad, la fecha sobre todo, es muy importante. Y vienen en un listado, ya la mesa directiva como tal, el nombre que estamos pidiendo para un grupo de ayuda mutua. En la parte de abajo ya vemos el nombre del coordinador, incluso la firma del director de la unidad, de las autoridades, del coordinador del grupo, la suscripción del acta con la hora y la fecha, es decir, es un acto protocolario que requiere toda la formalidad posible. Finalmente, el sello de la unidad médica que ampara ya entonces, ahora sí, que ya tenemos suscrita un acta constitutiva con las firmas o huella digital de todos los pacientes y de la mesa directiva que también son pacientes. ¿Sí? Siguiente. Me voy a regresar un poquito, perdón, licencia. La que teníamos. Es importante, miren, les comento que son 20 pacientes, les voy a explicar por qué. Anteriormente podíamos incorporar, el sistema lo permitía, 20 y hasta 30 pacientes. Tuvimos grupos de 30 pacientes. Esto es muy complicado. La verdad, el control de tanta gente ya es muy complicado. Y las mismas personas, nuestros mismos compañeros nos decían, doctores, que para evitar que la gente empiece a desertar cuando son muchos, ¿verdad? Porque es difícil controlarlos, entonces ellos mismos nos sugirieron que disminuyéramos el número de integrantes. Y vimos que la mejor opción de control de los pacientes en todos aspectos, era de 15 a 20 personas. De ahí que establecimos como máximo 20 personas para generar los grupos de ayuda. Bueno, ese fue el primer paso. El segundo paso, entonces, para formalizar al grupo, es la obtención de las variables clínico-metabólicas de los pacientes del grupo. Esto para conocer el estatus de inicio del grupo, es decir, cómo arrancan las personas, bajo qué condiciones de salud y control están sus enfermedades crónicas. ¿Sí? A cada uno de ellos les vamos a tomar sus variables, que ya conocemos, dependiendo, a todos les vamos a tomar el peso, la cintura, en fin, la presión, todo esto, ¿no? Eso nos va a permitir, de todas maneras les voy a aclarar algo sobre este punto después, ahorita que lleguemos a la basal. Esto ya nos permite conformar una basal que está dada por promedios basales, ¿sí? Ojo, la basal y las mediciones que hacemos en los GAMs a través de promedios. Sí, tomamos los datos de forma individual, pero al final de cuentas lo que medimos son los promedios. Esto es importantísimo, por favor. El tercer paso y ya final para poder decir que ya está el grupo perfectamente formalizado es la incorporación de estos promedios a la plataforma CIDEGAM.
Sí, ¿cómo lo hacemos? Nosotros llenamos el forma, ahorita lo vamos a ver, que es un formato que está en electrónico y eso es lo que nos va a dar la información de cada uno de los pacientes, pero al vaciarlo al CIBEGAM vamos a obtener promedios. Esto es importantísimo. Con estos 3 pasos, entonces, ya podemos decir que tenemos formalmente integrado a nuestro grupo y nosotros acá en la federación ya podemos ver, una vez que lo subieron al CIBEGAM, las condiciones, el estatus del grupo, cómo arranca desde el inicio. Ahorita platicamos del CIBEGAM, va a ser un tema en especial. El CIBEGAM, les adelanto, es el sistema de información de grupos de ayuda mutua, es especial para los GAM nada más, no tiene otra información más que de grupos de ayuda mutua y nos permite dar el seguimiento a cada uno de los grupos que ustedes integran en los estados. El desarrollo de los grupos. Bueno, miren, pues ya estamos hablando de que son enfermedades crónicas, entonces las actividades educativas, ¿sí?, deben ser dirigidas precisamente al perfil del grupo, a qué enfermedades predominan en el grupo, ¿sí? Si hay más pacientes con diabetes, pues obviamente nuestro plan de trabajo, nuestro cronograma de actividades va a ser dirigido a más sesiones para diabetes. Si es de hipertensión, pues más de hipertensión. Si es de pura obesidad, que hemos tenido grupos de pura obesidad, pues más sobre obesidad y así. Si prevalecen las 4 enfermedades, pues a todas les tenemos que entrar. Y lo que hace el cronograma precisamente es determinar en qué mes, en qué fecha del mes va a asistir, se va a llevar a cabo la acción educativa, la intervención, la actividad lúdica, la actividad proactiva, como les he dicho, y cuál es lo que vamos a medir en ese mes. Si se fijan, no siempre vamos a hablar de automonitoreo en diabetes, que está en la parte de abajo. Tampoco vamos a hablar en todas de técnica correcta de cepillado. Vamos a hablar de acuerdo al cronograma que nosotros mismos estamos diseñando también con la participación de los pacientes, que también es importante que los tomemos en cuenta. Y un ejemplo muy claro en este sentido, la medición de hemoglobina y colesterol, pues no lo vamos a hacer cada mes, ¿verdad? Pues nosotros ya sabemos como personal de salud que la hemoglobina no se debe tomar cada mes, sino que tiene una duración de 3 meses de vigencia. Entonces, en nuestro cronograma la ponemos en 3 meses para poderla realizar. Lo importante es hacerla en el mes que está programada. ¿Sí? Siguiente. Ya llegamos a uno de los meollos del asunto. Modelo educativo. Como yo les decía, la información tradicional, la educación tradicional, donde el experto se paraba enfrente, así es a todos los pacientes o alumnos, como ustedes quieran, cómo deben comportarse en cuanto a sus enfermedades, pues sí, a veces se nos quedaba y a veces no, a veces estábamos distraídos. Pero si nosotros lo vivimos la experiencia, obviamente va a dejar una reflexión y un conocimiento mucho más profundo. Eso es muy importante porque ahí surgen precisamente los cambios del comportamiento humano. Cuando nosotros vivimos la experiencia, nos deja mucho más enseñanzas que la que recibimos cuando estamos sentaditos escuchando a una persona. Entonces ahí es el modelo que ahora llevamos a cabo en los GAM. Obviamente habrá algunos temas que sí requerirán la educación tradicional, pero en la medida que podamos nosotros debemos girar hacia el modelo educativo que ustedes ven ahí. Insisto, todas estas fotos son reales. Les comentaba yo de que a veces se iban a hacer actividad física a los jardines, ahí lo ven en la parte de abajo a la derecha. Están ahí unos juegos cercanos a la unidad médica, por supuesto, y ahí están haciendo actividad física las personitas del grupo. Actividad física también en la parte superior, una actividad lúdica de juego, también en la parte con aros, ahí en la parte de izquierda, en fin, con globos. Y esa foto que ven a la derecha en la parte superior, esa siempre la pongo. Es una foto que me gusta mucho. Es antigua, no es de las recientes como todas las que ven ustedes. Esa foto tiene como las azucaritas, pero no alcanzo a ver el estado, la verdad, y se lo pelean varios estados. Esa foto tiene como más de 10 años que nos la hicieron llegar.
Y tiene dos situaciones importantes. Muchas gracias, licenciada. Si son observadores, tiene dos cosas importantes esa foto de más de 10 años. Primero, que están haciendo una actividad como tal, lo que estamos pregonando actualmente, ¿no? Están haciendo una actividad, un juego, que normalmente pues, no era habitual hace 10 años. Y otra condición que también es de llamar la atención, que hay varones, porque en los grupos de ayuda, si se fijan, hay muy pocos hombres en realidad. Estamos en el 80-20, más o menos, ¿sí? 80% 20. Entonces ahí esa foto me encanta y siempre la voy a presentar siempre que pueda, ¿sí? Y abajo, pues también actividades lúdicas, en fin. Esto, como ya mencionaba, deja mucho mejor enseñanza que la educación tradicional. A raíz de eso, nosotros les pedimos a ustedes, a los estados, nos enviaran sus actividades, sus dinámicas participativas que realizaban con mayor frecuencia y que de alguna manera evidenciaran más, que fueran más exitosas en sus entidades. Nos llegó una cantidad impresionante de dinámicas y estructuradas. Bueno, les dimos el formato para que las estructuraran, ahí lo ven ustedes, y las tenemos y pues pensamos enviárselas una vez que ya esté terminado bien este documento, para que sigan, pues son de ustedes, de hecho, son de ustedes, ya están ahí estructuradas como algo positivo, algo que les puede ayudar mucho en los grupos de ayuda. Bueno, ya una vez que pasamos el tipo de modelo educativo que desarrollamos, pues ahora entramos a lo que es el registro de actividad, algo muy importante, ¿verdad? Entonces, nosotros, como vimos en el cronograma, podemos citar a nuestros pacientes, debemos citar a nuestros pacientes por lo menos una vez al mes. La razón, pues que les tenemos que tomar sus variables clínico-metabólicas para ver cómo van avanzando o retrocediendo en las mediciones promedio, ¿sí? Entonces, no crean, también retroceden a veces, no crean que no. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta y, pues, fortalecer el proceso educativo para que no retrocedamos en nuestros parámetros de medición. Entonces, nosotros tenemos las reuniones mensuales, que generalmente es una, pero hay quienes dicen, no, nosotros queremos venir 2 veces al mes o hasta 3 veces al mes. Ah, muy bien, adelante. Si lo decidió el grupo y el coordinador, adelante. No hay impedimento. Ahí ven ustedes las actividades que se toman cada mes, más o menos, nos faltan obviamente, pero son las más representativas. La actividad de un mes, haya sido 1, 2, 3 sesiones educativas en el mes, se deben basear en el forma, que es el documento o el formato que ustedes ven abajo a la izquierda, el forma. Va a haber una ponencia exactamente sobre cómo se debe llenar el forma y bueno, todo lo que es relacionado al forma, que es importante porque consideramos que es el documento estándar, el documento, nuestra regla de oro. ¿Por qué? Porque en ese documento, que es un formato en Excel, una sola página, cabe toda la información de los grupos de ayuda mutua. Por eso lo consideramos el documento estrella. Toda la información que tenemos de GAMS sale de ese formato. De ese tamaño se las pongo, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros lo requisitamos en formato electrónico, porque ahora ya no usamos las hojas, usamos los formatos electrónicos, lo vaciamos al CIBEGAM en el mes correspondiente. Y nosotros aquí en la federación podemos ir entrando a los grupos y ir viendo el comportamiento de cada uno de los grupos de todo el país. De los grupos, obviamente, que están perfectamente formalizados y registrados. Ahí lo tenemos, y únicamente citar los grandes bloques en la parte izquierda que viene. Les digo que va a haber una ponencia donde vamos a ver a más detalle cada una de las partes del forma. Y en la parte central, en color amarillo, y está ahí en un círculo, en un aro, son los criterios de acreditación, precisamente qué es lo que medimos a la hora de acreditar a los grupos.
Bueno, miren, estos son los valores que nosotros están establecidos más bien para que los pacientes sean incorporados a los GAM. Y le insistía que deben ser pacientes en descontrol. Incluso en el lineamiento hay 2 personas, pueden ingresar 2 personas sanas, que es el 10%, ¿sí? Pero únicamente como vayan conociendo ellos de qué se trata, sobre todo familiares de los que ya están enfermos. Obviamente ellos entran y sí entran al grupo, pero obviamente no tienen ninguna enfermedad, todo esto va a salir normal, ¿sí? Va a salir normal. Ya para nosotros, para nuestros pacientitos que ya se han incorporado con diagnóstico de enfermedad crónica confirmado, pues son estos parámetros que estamos pidiendo y no son otros más los que marcan las guías y las normas oficiales mexicanas. ¿Sí? Ahí lo ven ustedes. Si yo quiero meter a alguien que tenga obesidad, pues tiene que tener su peso igual o mayor a 30, su MC, y la circunferencia de cintura igual o mayor a 30. Y así nos vamos con cada una de las enfermedades. No las vamos a repetir todas, pues no veo tiempo, pero ya entrarían entonces como pacientes descontrolados para integrar la basal. En la parte de abajo hay un texto importante, que las mediciones de las variables deben realizarse de acuerdo a cada enfermedad específica y con diagnóstico confirmado. Esto es importantísimo por el rigor metodológico. Si nosotros modificamos o integramos la basal incorrectamente, pues vamos a tener un parámetro de arranque, un parámetro de referencia mal diseñado, mal establecido. Entonces, la basal debe estar muy bien incorporada, muy correctamente incorporada, para que nosotros podamos medirlo también a lo largo de los meses que vamos a trabajar. Les pongo el ejemplo muy obvio y muy claro además. Estamos pidiendo que nosotros, los pacientes con diagnóstico de obesidad, pues sean obesos de acuerdo a la definición y MC igual o mayor a 30. Pero si a la hora de promediar las enfermedades están los pacientes con obesidad y un grupo de 15, es un ejemplo nada más, 10 son obesos y MC 30, 5 no, tienen sobrepeso, por decir algo. Sobrepeso ya sabes que es de 25 a menor a 30, o a 30, perdón, sobrepeso. Y en un momento dado lo promediamos con los que tienen valores de obesidad, entonces ese promedio es incorrecto, porque estamos incorporando obviamente un paciente que no tiene obesidad y lo estamos metiendo al promedio. Obviamente el promedio no lo va a jalar hacia abajo. Y eso es lo incorrecto. Precisamente pongo el ejemplo de la obesidad. Nosotros debemos promediar para la medición de la obesidad exclusivamente a los que tuvieron IMC igual o mayor a 30. Y sí se da con mucha frecuencia que ustedes promedien a los pacientes que también tienen sobrepeso. Entonces ahí ya esa medición es incorrecta. Tómenlo en cuenta, por favor, porque eso sí nos da muchos dolores de cabeza. Siguiente, por favor. Pues un ejemplo esquemático de cómo vamos midiendo el avance de los grupos. La metodología de esta lámina es muy importante, sumamente importante. Entonces, la metodología para la evaluación de los GAM se basa en la obtención de promedios, ¿sí? Promedios de los pacientes que tienen diabetes, nada más de los pacientes que tienen diabetes, su hemoglobina glucosilada exclusivamente los que tienen diabetes y están registrados en la basal. Si yo registro un paciente después con diabetes porque hizo un debut del ciclo, ese paciente ya no entra a la basal. Por obvias razones estamos rompiendo el rigor metodológico. Nosotros vemos la basal ahí a la izquierda, como debe ser, ¿verdad? Si se fijan, la mayoría son valores por encima de lo normal, aunque no tenemos ahí a qué corresponde cada uno. Pero bueno, podemos inferir que son, que son valores de cada enfermedad medible. Entonces, no vean los números, es simplemente esquemático.
El primer mes todos los parámetros están en rojo porque todos están mal, es el siguiente mes del arranque de la basal. El segundo mes van mejorando algunas cosas, hay menos rojos. Tercer mes pues ya tenemos menos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos logrando el control de nuestros pacientes a través de la medición de sus promedios. El cuarto mes vemos que todo está en verde y decidimos en ese momento decirle a nuestro jurisdiccional, estoy hablando como si fuera el coordinador del grupo, que ya puedo hacer yo mi ejercicio de acreditación porque ya tengo todo mi semáforo en verde. Al quinto mes es una línea en el tiempo correcta, una línea en el tiempo adecuada donde todos los meses fui bajando y no rebasé los 5 meses que tengo. Puedo rebasarlos hasta que alcance el verde, no hay ningún problema, pero en este caso alcanzo mi verde en el quinto mes. Entonces ya convoco al ejercicio de acreditación, se realiza el ejercicio de acreditación, se cumple con los criterios y entonces ese grupo queda oficialmente acreditado. ¿Sí? En caso de que no, en el ejercicio, el acreditador que va a llegar y que vamos a hablar de esto durante el curso, no valore, no evalúe y no avale, pues más bien, que todo esté en verde, que hay errores en la metodología, que hay errores, que en el cuarto mes uno estaba en verde, pero que en el quinto mes ya apareció en rojo otro, ese grupo no acredita. Y entonces le tiene que decir al coordinador que revoca el proceso y que tiene que establecer una nueva fecha para otro ejercicio de acreditación cuando él considere que ahora sí esté listo. Entonces, es importantísima esta lámina. Evaluamos lo que obtenemos en el último mes de actividades comparado con la basal, y si los valores disminuyen de acuerdo a lo que pedimos en nuestros criterios, entonces ese grupo acredita. Entonces, aquí, como ustedes ven, las palabras clave son los promedios de cada enfermedad. Y así es como vemos el mes basal en el CIBEGAM precisamente. Así es una foto, es una pantallazo del CIBEGAM, de lo que cuando ya nosotros diseñamos la basal correctamente, ¿sí? Y no hemos todavía registrado ningún mes. O sea, nada más registramos la pura basal y es lo que aparece en el CIBEGAM. La siguiente, por favor. Y ahí vemos ya cómo van apareciendo los meses registrados, ya es otro ejemplo. Ahí ya ese grupo ya lleva 5 meses registrados, así van apareciendo. Esta es la foto real. En el ejemplo que les puse de los bloques en forma lineal, era nada más para que ejemplificaran cuál era la metodología que utilizamos. Aquí ya es la vista real de lo que es el registro mensuales del CIBEGAM como tal, como se ven. Y obviamente tiene su semáforo. No sé si ese grupo ya acreditó porque ya está todo en verde y está en el quinto mes. La siguiente, por favor. Nuevamente les quiero presentar esto ya más esquemático, ¿sí? La línea del tiempo, la formación del grupo, nuestros registros mensuales, alcanzamos la primera etapa de acreditación, nos vamos a la segunda etapa, registramos nuestros meses, promediamos el ejercicio en la segunda etapa y también pasamos y nos vamos a la tercera etapa. Ahí vemos el ejercicio de acreditación en el sexto mes, porque es una reacreditación, no, es acreditación. Y nosotros evaluamos comparando contra la basal. Bueno, ahora llegamos a lo que son las etapas de acreditación, lo que acabamos de ver en la línea del tiempo. Llegamos a la acreditación, seguimos a la reacreditación y si pasamos nos vamos a la tercera etapa, que es la excelencia. Bueno, el programa establece 3 etapas para trabajar, para alcanzar, cada una de las cuales deberá cumplir ciertos meses de registro establecidos. Ahí los tienen ustedes. ¿Sí? Nosotros ya hicimos una basal. Tanto acreditación como reacreditación requieren 5 meses de trabajo, ya incorporado el mes del ejercicio de acreditación, ¿verdad? Y la acreditación con excelencia es el más largo, requiere 6 porque ya los parámetros son mucho más exigentes.
más el mes del ejercicio, vienen siendo 7 meses. Entonces, si nosotros tomáramos el tiempo de arranque de un GAM y nos fuéramos hasta que terminó la excelencia, nos llevaríamos 17 meses, sin incluir la basal. Si le incorporamos la basal a la suma, tendríamos 18 meses en total, es decir, año y medio. Bueno, ¿de qué depende que los grupos se queden en la primera etapa, lleguen a la segunda o se vayan hasta la tercera etapa? Depende de las metas que les hablaba la doctora Liliana al principio, se les asigne a su estado, a su entidad federativa. En general, y para no entrar en detalles, lo que les podemos decir, que la meta se divide en 60% acreditaciones, 30 reacreditaciones y 10% excelencias. ¿Sí? Entonces, las excelencias son las menos, y si bien había muchas en cero, esperamos que muchas entidades en cero, que para final de año ya tengamos las excelencias que tienen programadas en sus metas. Eso es importante. Algunos estados, debido a que no alcanzan a cubrir los 18 meses en este año, obviamente no tienen excelencias, pero sí tienen acreditaciones y reacreditaciones. Es importante que lo tomen en cuenta, por favor. Bueno, y ahí tenemos nuestros criterios de acreditación, que son los parámetros o los valores o los estándares, como ustedes quieran decirle, que se requieren para acreditar el grupo. Se tienen que aprobar todos los criterios. No hay de que, ay, pues doctor, mire, aquí en obesidad tengo 2, ya pasé 1, pero el otro no. No, se requiere que se aprueben todos, ¿sí? Si no, aparece un semáforo en rojo y entonces eso ya es impedimento para que no se acredite el grupo. Y partiendo de esa base, entonces tenemos 2 condiciones para acreditar, que se tienen que cumplir necesariamente, de otra forma no se puede acreditar. Uno son los meses de registro por etapa de acreditación, que ya los revisamos, ¿sí? Si no se cumplen y nosotros queremos enviar los papeles para que nos lo acrediten antes de cumplir ese tiempo, el sistema ni siquiera nos va a permitir accesar a la acreditación. Entonces tienen que cumplir primero con el tiempo, y segundo, que se cumplan con todos los criterios que ustedes ven ahí, que no vamos a revisar en este momento, son obvios. Por supuesto que la asistencia es el primero, porque si ya no cubrimos la asistencia, pues ya los promedios se van a ser inalcanzables. El segundo, sí quisiera hacer un comentario. La cobertura de microalbuminuria siempre la tenemos muy por abajo, y entonces tuvimos que incorporarlo a los criterios de acreditación para que al 80% de los integrantes de grupo en la primera etapa, en la primera nada más, se les haga su detección de microalbuminuria. ¿Por qué en la acreditación nada más? Porque la microalbuminuria tiene un rango de 1 año de duración válido, por lo tanto, entonces, con que se lo hagan en la acreditación es suficiente. Y es importantísima, vamos a comentarlo también durante el curso. Los demás parámetros ustedes los ven ahí. Muchos dirán, ay, ¿por qué no en obesidad los regresamos a su peso normal? Eso es sumamente complicado. Hay estudios que se mencionan, hay muchos estudios que mencionan que una disminución, un porcentaje de disminución en el peso de una persona genera beneficios importantes en muchos de sus aspectos crónicos que padece. Entonces, por eso son esos los porcentajes que están pidiendo. Y así nos vamos con todos los criterios. Por ejemplo, el de la presión arterial, pues todos son ya 130/80. Y también el de colesterol y triglicéridos, pues creo que es obvio, ustedes ya los conocen. Pero sí me gustaría hacer otro comentario en el control de la diabetes con hemoglobina. Hay 2 grupos de edad, si se fijan. El primero es el rango normal, que todo el mundo se pide, pero en los adultos mayores, la labilidad que se generan con las hipoglicemias son muy peligrosas. Entonces, por eso y hay también literatura al respecto, de que se acepta un valor menor a 8, porque las hipoglicemias pueden desencadenar algunos problemas serios de salud. Entonces, por eso ahí nos mantenemos en ese rango. Siguiente, por favor. Para comentar nada más, porque también en lo que es el tema del acreditador de GAM se va a tocar este punto, pero nada más para comentar que el ejercicio corresponde a la fase final del ciclo educativo. Ahí hay una sugerencia de cómo deben distribuirse incluso los módulos, en fin.
es parte del cierre de las actividades y es cuando se va a acreditar el grupo o no se va a acreditar. Siguiente, por favor. Bueno, miren, es una evidencia fotográfica del ejercicio, como les he mencionado, todo es real, son las fotos que nos envían nuestros compañeros, incluso las personitas tienen su playera azul, bueno, qué bien, muy bien organizados en ese grupo. Inicialmente pues, se toman las variables de acuerdo al circuito que presentamos hace un momento, se van distribuyendo los pacientes, se van tomando los datos y se van obteniendo los promedios. En la parte de abajo están nuestros compañeros, nuestras compañeras, más bien dicho, ya registrando los promedios y obteniendo la información para poder mostrarse al acreditador nacional. Ahí la tenemos a ella precisamente, checando que todo esté en regla, que todo se realice de acuerdo a la norma, ¿verdad? Y al final de cuentas, en la parte superior, ya nuestra coordinadora o el mismo acreditador da el dictamen de aprobación o no del grupo. En este caso, obviamente se ve que el grupo aprobó, hay aplausos y es una fiesta. Si tienen oportunidad, vayan, van a tener muchas oportunidades de ir y van a ver que es una fiesta que emociona mucho, la verdad, emociona mucho. Siguiente, por favor. Esa es la ruta ya muy breve del proceso de acreditación, seguramente la vamos a volver a ver. Está el evento ahí a la izquierda y esas son las partes fundamentales de que se debe de enviar. Ahí vemos que se envía acta constitutiva, los formas, que es el formato de registro mensual que ya vimos. Vemos basal y de acreditación, son los más importantes. Si ustedes quieren mandar todos los formas, los pueden hacer de todos los meses. No pasa nada, pero lo que realmente necesitamos es el basal y la acreditación. ¿Sí? Y abajo ya nuestro grupo acreditado con su diploma de que lograron la acreditación. Es un grupo de Guanajuato, por cierto, alcanzo a ver el logotipo. Esos nuevamente los documentos a enviar, que los vamos a revisar, la acta constitutiva, las formas de la basal y del ejercicio de acreditación como tal, el formato de acreditación que es el que ven a la derecha, en medio, ese también es sumamente importante y se va a tocar en varios de los temas, y abajo ya el grupo acreditado como tal. Entonces, nada más es un recordatorio, ¿sí? Son 4 documentos base, 5 si consideramos que el forma son 2, mínimos necesarios para poder acreditar el grupo. El proceso de acreditación termina. Nos regresamos un poquito, perdónenme. Esto que ya hicieron en la unidad es la acreditación en la primera etapa, ¿sí? O sea, sí está acreditado, está el acreditador nacional, firma el documento, pero todavía falta que el nivel federal, perdónenme, el nivel federal apruebe el ejercicio de acreditación en el sistema de Cibergam. Con eso, nosotros si acreditamos de acá, una vez que checamos que todo está en regla, que no hay ningún problema, que se cumple con todos los requisitos que hemos platicado, nosotros accesamos a esta página que ustedes creo que no pueden accesar, vemos todo en verde, ¿verdad? Y tenemos 2 opciones, precisamente acreditar o liberar. Acreditar obviamente es lo que nos está pidiendo el Estado, que lo acreditamos, si le damos clic ahí, entonces ya se suma la productividad estatal de grupos acreditados. Si liberamos, le mandamos decir al coordinador del grupo, al Estado, que por alguna razón el grupo no va a poder acreditar. ¿Cuál sería? Que son documentos incompletos, que no cumplen con los criterios de acreditación, básicamente. Y le decimos al coordinador, una vez que ya le informamos que el grupo no acreditó, que reprograme una nueva fecha, al igual que el acreditador nacional, ya le avisó que tiene que reprogramar una nueva fecha. Esto es lo que debe de hacer
acreditador nacional. Y entonces le decimos que si quieren que se los liberemos. Liberarlo quiere decir que le damos opción a que registren el siguiente mes para que puedan seguir trabajando durante 1, 2 o 3 meses y entonces ahora sí reprogramar nuevamente el ejercicio de acreditación. Eso es lo que nosotros vemos. Este es el formato de acreditación, también lo van a revisar a detalle. Vean ustedes abajo las personas que deben de firmar el nombre y la firma, y por supuesto que está el acreditador autorizado, ¿sí? Autorizado por el nivel federal y estatal, por supuesto. El coordinador y sí, también de autoridades del Estado, jurisdiccional o estatal o ambos, ¿sí? Son algunas de las funciones básicas, no las vamos a revisar ahorita, ya sería... Están en el lineamiento, los pueden checar, además la presentación se les va a entregar. Es lo que realmente hacen en GAM, nuestros compañeros de las jurisdicciones y los operativos también. Adelante. Las funciones del coordinador estatal, también como recordatorio. Y en nuestros anexos, no se espanten, no los voy a presentar todos, nada más son los que están ya en la liga. Ustedes ya tienen la liga, ya se les envió la liga donde pueden bajar todos los formatos las veces que quieran. Nuestros más importantes anexos, el formato de acreditación y el acta constitutiva. Siguiente. Y finalmente el indicador de grupos. Es el único indicador que ya tenemos. Anteriormente teníamos 3, ahora son nada más este. Es un indicador de desempeño. Grupos acreditados por etapa sobre grupos programados por 100, nada más un simple porcentaje de logro contra meta, ¿sí? Y esta es la acreditación que lograron en 2024. Si bien el indicador maneja porcentaje de cumplimiento, aquí quise manejar el número de grupos absolutos que hicieron durante 1994. Vean ustedes cómo hay estados muy destacados y por eso fue el motivo de presentar esta lámina, donde rebasan con mucho su meta. Los invitamos a que sigan por ese camino. Y es un ejemplo de que también se puede seguir trabajando con los grupos, a pesar de las vicisitudes que debemos tener y tenemos actualmente. Entonces, hay unos estados que al inicio pues no lograron incluso hacer ningún grupo. Hay muchas razones, ya las sabemos, pero bueno, está la invitación a que sigan trabajando con GAM, que es una estrategia muy noble y muy edificante y satisfactoria para los que nos gusta esta actividad. Nuestras fortalezas ahí las tienen, básicamente, personales acreditadores formados también, que es este es un curso para formar nuevos acreditadores, lineamientos operativos actualizados, un sistema de información específico para grupos de ayuda y un indicador de evaluación. Y ahora yo sí podría agregar con todo certeza otra fortaleza, que es la coordinación que ya existe con nuestros compañeros de Bienestar y pues también con el ISSSTE, a invitarlos a que participen también en estos programas. Creo que también tienen grupos, como ya se mencionó, pues felicidades a todos los que pueden desarrollar la estrategia. Muchas gracias, estoy a sus órdenes en este correo, siempre que quieran yo les puedo apoyar en algo. Pero primero, por favor, a sus líderes federales soliciten alguna cuestión de GAM. Ellos están perfectamente capacitados para dar respuesta a todos ustedes. Muchas gracias.